¿Sale? ¿Continuamos? Sí. Sale. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, Arqui. Bien, entonces, con respecto a estos entrepisos, o más bien, con respecto a los laminados, tenemos una gran variedad. Entonces va a depender del tipo de proyecto y cómo puedes utilizar. Por ejemplo, la madera. Tenemos triplay, tenemos tabla, ¿sí? Para poder hacer esos entrepisos y cubiertas. Y después esas cubiertas, si son de madera, pues las podemos, o sea, le podemos meter un acabado final que puede ser un impermeabilizante, que puede ser una teja sintética, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas opciones de materiales, ¿sí? Para nuestros proyectos. Lo importante es que investiguemos, que analicemos, para que nosotros podamos proponer. ¿Sí? Bien, eso es en cuanto a lo que sería la superestructura, que es lo que vamos a trabajar este cuarto semestre. Entonces, repito, la superestructura son tres partes o tres elementos básicos, que son los apoyos, los entrepisos y cubiertas. Y les repito que no hay más elementos, ¿sí? Pero estos tres apartados nos dan una gran variedad de elementos estructurales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues vamos a tratar de desglosar algunos de ellos para que ustedes tengan dichos elementos y puedan proponer sus sistemas. Y nos vamos con la forma de cómo vamos a evaluar nuestro curso. Ustedes por ahí tienen un proyecto de casa habitación, que es su casa, ¿sí? Ya está totalmente avanzada, tienen bajadas de carga, tienen 4 propuestas de cimentación. Yo espero que en estas vacaciones o en esta semana que tuvieron de oportunidad de descansar, pues que hayan reflexionado para ver qué fue lo que hicieron en cada una de las áreas que conforman el taller de arquitectura. O sea, si no lo hicieron, no hay ningún problema. Lo pueden hacer o lo van a tener que hacer. Específicamente para el caso de construcción, tienen que checar ustedes cuál sería la cimentación más viable para su casa habitación, con lo que ustedes ya conocen o con el análisis que ustedes hicieron. Tienen 4 tipos de cimentación. ¿Cuál es el más adecuado para su casa habitación? Eso ustedes lo tienen que definir. ¿Sí? Para ello tienen que hacer el análisis, analizar una, analizar la otra, ¿sí? Ver las condiciones del suelo, ver los materiales, el estado en que se encuentra su construcción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para que ustedes pues tengan una idea de cuál sería o cuál es la cimentación más adecuada para esa casa habitación. Bien, entonces ahí hay 4 propuestas de cimentación para esa casa habitación. Yo espero que todos los datos que ustedes manifestaron o el trabajo que ustedes hicieron sea real, ¿sí? O sea, que sea lógico, que esté de acuerdo a lo que ustedes están habitando o a lo que ustedes tienen o hicieron, ¿sí? O sea, yo no voy a ir a checar si sus datos fueron verídicos, si sus muros eran aquellos, si es altura, si era la acabado. No. O sea, ustedes son los jueces, ¿sí? De eso que hicieron. Y por lo tanto, viene la siguiente etapa. Ustedes van a tener que proponer el sistema constructivo y estructural final de esa casa habitación. Para ello, ustedes van a proponer mínimo cuatro tipos de entrepiso y cubierta para esa casa habitación. Mínimo los 4 tipos que ustedes van a proponer va a ser losa maciza de concreto armado, losa de vigueta y bovedilla, losa reticular y el sistema losa cero. Si tenemos por ahí un poco de tiempo, vamos a hablar un poco con respecto a los prefabricados, ¿sí? Y un poco con respecto a los laminados. Pero esos 2 últimos temas, ustedes ya no los van a presentar. O sea, ya no se va a evaluar. Pero sí vamos a tratar de hablar algo con respecto a ellos, para que ustedes tengan un conocimiento global, ¿sí? De esos sistemas.
Pero básicamente los 4 que sí tienen que realizar son losa maciza, vigueta y bovedilla, la losa reticular, ¿sí? Y el sistema losa acero. Esos son los 4 trabajos que ustedes tienen que entregar para la evaluación. Y esos se van a entregar de aquí hasta que se acabe el semestre. Y según se acabe el semestre, ¿no tienen a la mano por ahí un calendario? Aquí sí. Yo no entendí bien. Aquí está el calendario. Según el calendario que está vigente, nosotros vamos a acabar el semestre el 19 de mayo. O sea, estamos a principios de marzo. Es marzo, abril y mayo. Supuestamente, o en teoría, tenemos 3 meses. ¿Sí? De ahí vamos a quitarle una semana que va a ser Semana Santa. Sí, pues ya perdimos ahí, de esos 3 meses, ya perdimos una semana. Y únicamente hay dos días que son seriados, que ya nos llevó media semana. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que terminar en mayo, el 19 de mayo. Pero el 19 de mayo se supone que se acaban las clases normales en los 3 talleres. Y únicamente quedan 2 semanas para evaluación. Nosotros en construcción debemos acabar en la semana 10, 11 a más tardar, nuestros temas de construcción, para después dedicarle 5 semanas a tratar de auxiliarlos en el proyecto que ustedes van a realizar en el taller de arquitectura. O sea, tenemos 5 semanas en los cuales ustedes van a aplicar lo que se supone ya tienen o ya conocen a su proyecto técnico constructivo estructural que ustedes están realizando en proyectos. ¿Sí? Entonces el tiempo que tenemos es muy corto. Entonces, por lo tanto, pues debemos de trabajar muy rápido para que no nos come el tiempo o para que posteriormente a ustedes no se les cargue el trabajo. Porque van a tener proyectos, tienen investigación, tienen construcción, pero tienen otras materias fuera. ¿Sí? Y todo se acaba el 19 de mayo. Arqui, nada más una corrección. Me parece que es el 19 de junio. Según tengo aquí, mayo. Ah, sí, perdón, sí, es cierto, 19 de junio. Sí, es que aquí me confundí, está agarrando mayo. Sí, tienes razón, pero de todos modos, o sea, tenemos 2 semanas más, por decir algo. ¿Sí? O sea, tenemos 3 meses y una semana, por decir algo. Ya descontando la Semana Santa que viene a finales de marzo, abril. ¿Sí? Pues de todos modos tenemos muy poco tiempo y es muy extenso lo que se supone tenemos que realizar. ¿Sí? Sí, Arqui. Vale, entonces esos son los trabajos que se van a evaluar. Repito, losa maciza de concreto armado, vigueta y bovedilla, reticular y losa acero, aplicados a su casa habitación. Ustedes ya me mandaron la cimentación o ustedes ya tienen la cimentación. ¿Qué es lo que van a entregar? Va a ser la losa de entrepiso y la losa de cubierta. ¿De qué? A base de losa maciza, o a base de vigueta y bovedilla, o a base de losa reticular, o a base del sistema losa acero. ¿Con qué apoyos? Con muros de carga o con columnas. Eso lo vamos a definir en el transcurso del semestre. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Arquitecto, ¿Sí? entonces va a ir simultáneo, por ejemplo, las losas de entrepiso con la cubierta. O sea, al mismo tiempo que hagamos la propuesta de la losa maciza, también la cubierta va a ser de losa maciza y el entrepiso, si es de vigueta y bovedilla, también la cubierta será de vigueta y bovedilla. Así es. Ah, ok. El sistema va a abarcar entre piso y cubierta. ¿Sí? Es entre piso y cubierta. Y es entre piso y cubierta, de acuerdo a lo que se pida, puede ser losa maciza, vigueta y bovedilla, reticular o losa acero, pero es entre piso y cubierta. Ah, ok. Es todo el conjunto. Ok, gracias, Arqui. Ajá.
Bien, el valor o la evaluación para cada uno de estos temas o de estos trabajos va a ser el mismo. ¿Sí? O sea, son 4 trabajos, los 4 trabajos tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces pueden llevar su récord. Ustedes saben, si nomás presentan 2 con 10, pues a lo mejor pasan, ¿sí? O bien presentan 4, pero muy malos y a lo mejor no pasan. Y recuerden que para evaluar, pues no deben tener NP. Y además deben de haber aprobado las 3 áreas para que puedan acreditar taller de arquitectura. ¿Sí? Sí, aquí. Sí, Arqui. Yo tengo una duda. ¿Ah? Yo tengo una duda. Sí, dime. Por lo que entendí, vamos a aplicar estos sistemas constructivos a nuestra propia casa. Así es. Ah, ok. Ajá. Y Esa es mi duda, después, no me quedó muy clara. a ver, o sea, todos tienen una casa habitación. Todos los compañeros que estuvieron en tercer semestre hicieron análisis de bajada de cargas para esa casa habitación. Esa casa habitación está ubicada en tal lugar, en tal tipo de terreno, una resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes obtuvieron 4 tipos de cimentación para esa misma casa habitación. Pero no hicieron la losa de entrepiso y la losa de cubierta. O sea, no está terminado su plano estructural. O sea, su plano estructural para esa casa habitación solo tiene cimentación, pero no tiene apoyos. ¿Sí? O sea, no hay muros y no hay columnas, no hay traves, no hay losa de entrepiso y no hay losa de cubierta. Eso es lo que vamos a hacer en este cuarto semestre. Eso es superestructura. Entonces ahora se va a complementar la estructura de esa casa habitación. Ya tienen la cimentación. Ahora vamos a proponer el entrepiso y cubierta. Para proponer entrepiso y cubierta necesitamos proponer apoyos. ¿Sobre qué vamos a cargar el entrepiso y la cubierta? Pues necesitamos tener los muros o las columnas. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Sí? Todos estos datos. Ah, vale. Es que no había entendido porque no estuve el semestre pasado. ¿Son? No había entendido porque no estuve el semestre pasado. Ah, si no estuviste el semestre, o sea, me imagino que debe haber algunos casos por ahí que están en la misma situación. Para todos los compañeros que no estuvieron en tercer semestre tomando clases de construcción y que ahora se integran al cuarto semestre, me imagino que en el tercer semestre, en otro taller, ¿sí? Me imagino que vieron algo de cimentaciones o no sé qué vieron en el tercer semestre en otros talleres. Entonces, para todos los compañeros que no estuvieron conmigo en tercer semestre, pónganse de acuerdo con sus compañeros para que les pase la información de qué fue lo que hicimos el semestre pasado. Porque tienen que realizar el trabajo para que puedan hacer el siguiente. O sea, tienen que hacer los planos de su casa habitación, tienen que proponerle una cimentación, ¿sí? Y después proponer el entrepiso y cubierta de esa casa habitación. ¿Sí, sí queda claro? Ok, gracias. Arqui, ¿Sí? yo también no estuve el semestre pasado con usted. En dado caso que tengamos que hacer la cimentación, ¿se la podemos enviar para que la analice? Claro, pero o sea, recuerden que toda la información está por ahí. O sea, si ustedes se meten, ¿cómo se llama? Para poner la información, toda la información está ahí. Les fui pasando de la página 1 hasta tantas. Es que, Arqui, a mí nunca me llegó ningún correo ni nada. Si no, bueno, se las mandamos, creo que por ahí debemos de tener todas las fotos que nos mandó el Arqui y pues ya se las hacemos llegar por el grupo de construcción. Ajá. Ya se las hacemos llegar para que las puedan ver y ahí viene un poco del análisis que se hizo en cuanto a los sistemas de cimentación. Entonces, se los hacemos llegar otra vez para que pues los puedan ver. Sale, me parece bien. Gracias, Edwin. Sí, ¿Sí? por favor.
¿Hay grupo Gracias. de construcción? Sí, Buenas tardes. Yo también tengo ese caso de que soy nuevo, me acabo de integrar. ajá, estás en el mismo que los compañeros, entonces al igual que los demás, en el grupo de construcción va a estar toda la información que se hizo o que llevamos a cabo el semestre pasado, para que la retomen, la analicen y hagan el ejercicio o puedan aplicar toda esa información a su casa habitación para que puedan proponer el entrepiso y cubierta de esa misma casa habitación, que es lo que vamos a desarrollar en este cuarto semestre. ¿Sale? Vale. Ajá, y si gustan por ahí, pues me pueden mandar sus invitaciones para revisarlos y hacerles algunos comentarios. De acuerdo. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que pretendemos realizar o elaborar en este cuarto semestre. Si se dan cuenta, únicamente son tres apartados: apoyos, entrepisos y cubiertas. Pero esos tres apartados nos dan una gran cantidad de información. ¿Sí? Cuando esto lo hacemos de forma presencial, no nos alcanza el tiempo para desarrollar todo este tipo de cosas. Entonces, en este caso, pues yo espero que sea un poco más fluido, ¿sí? Porque hay información por ahí y tienen la posibilidad de poderla checar o poderla repetir o poderla ver las veces que ustedes quieran, y eso les da pues un poco más de, ¿cómo se llama? Presencialidad en lo que están haciendo. ¿Sí? Sí, Sí, Erki. arquitecto. Sí, sí, dime. ¿Una pregunta? No, Arqui. Vale. Entonces, no hay duda con respecto a lo que vamos a ver en este cuarto semestre. No, bueno, parece que quedó claro. Ajá. Ya saben qué es lo que vamos a evaluar. Sí, arquitecto. ¿Cuántas evaluaciones vamos a tener? 4. 4. Ajá. ¿Dónde vamos a aplicar esa evaluación? En el semestre, bueno, para construcción. Sí, A pero, nuestra casa habitación. sí, pero es a su casa habitación. Así es. ¿Sale? Ah, ok. Bien, bien. Entonces, pasamos a tratar de analizar los apoyos. Sí, vamos a desglosar para que entiendan cómo funcionan los apoyos, etcétera, etcétera. Bien, entonces por ahí tenemos, cuando decíamos que estructura, dábamos la definición de estructura y decíamos que estructura es un conjunto de elementos estructurales, ¿sí?, con una función específica de cada uno de ellos. Eso era estructura a nivel general. Es un conjunto de elementos estructurales con una función específica. Cada elemento estructural tiene una función específica. Y si hablamos de apoyos, ¿sí?, decimos que los apoyos son elementos estructurales que soportan el peso de la construcción para lograr su equilibrio. O sea, los apoyos son elementos estructurales que soportan el peso de la estructura o de la construcción para lograr su equilibrio. ¿Sí? Esos son los apoyos. Y estos apoyos, como decíamos, los podemos clasificar en corridos y aislados. Y nos vamos a los corridos. Son conocidos comúnmente como muros de carga. En la práctica o en la vida profesional, esos apoyos corridos se conocen como muros de carga. Ustedes van a proponer su estructura a base de muros de carga para una casa habitación, para edificio de 2, 3 niveles, etc. ¿Sí? A base de muros de carga. ¿Sí? Esos muros de carga los tenemos que construir. Los muros de carga, decíamos al principio que los podemos hacer de tabique rojo, de tabicón, ligero y pesado. Hasta ahí me quedo por el momento y después voy a los siguientes. Entonces, hablando de muros de carga, ¿sí?, de tabique rojo, tabicón ligero y pesado, estos materiales, para hacer esos muros de carga, deben de seguir ciertas condiciones estructurales para que puedan trabajar.
¿sí? La primera condición es que esos materiales deben estar cuatrapeados, ¿sí? No podemos colocar o no podemos levantar un muro colocando una pieza encima de la otra, ¿sí? Así literalmente, una encima de la otra, ¿sí? Lo podemos hacer siempre y cuando nosotros llevemos un cuatrapeo. Esto es, que no coincidan las líneas verticales con las líneas horizontales. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos un cuatrapeo. La otra condición es que para que yo pueda llevar a cabo la construcción de ese muro con cualquiera de estos tres materiales o elementos, yo necesito necesariamente de un mortero. Un mortero va a ser una mezcla que me va a servir para ligar una pieza con la otra pieza. ¿Sí? Entonces ese mortero me va a servir para ligar esta pieza con la otra pieza. Pero también ese mortero me va a servir para ajustar dicha pieza, para poderla alinear en sentido horizontal, ¿sí? Y también en sentido transversal. Esto es que me quede a plomo y que me quede a nivel. Para eso me va a servir ese mortero, ¿sí? Entonces ese mortero me va a servir para ligar una pieza con la otra pieza. Porque si hablamos de los materiales para hacer ese muro de carga, son piezas, en el caso del tabique rojo, es una pieza de barro recocido que tiene 5,5 centímetros de espesor, 25 centímetros de longitud y 13 centímetros de ancho. Esas son las dimensiones que tiene un tabique rojo. Por ahí tienen la información. ¿Sí? 5 centímetros de espesor, 25 centímetros de longitud y 13 centímetros de ancho. Con esa pieza yo voy a formar mi muro de carga. Ese muro de carga va a tener a lo mejor 3 metros, 3,50, 4 o más. Y va a tener 1,50, 2 metros, 2,50, 3 o más de altura. ¿Sí? O a lo mejor es 1 metro nada más, 1 metro cuadrado, con esos materiales, o con ese material que es tabique rojo recocido. Entonces, para que este material yo pueda utilizarlo y formar un muro de carga, y si hablo de muro de carga, es el elemento estructural que va a soportar y la va a transportar a la cimentación. ¿Sí? Ustedes, cuando hicieron bajadas de carga, se vieron que su casa habitación mínimo pesa 200 toneladas. Esas 200 toneladas están soportadas por muros de carga. O sea, imagínense la cantidad de peso que está soportando ese elemento estructural. ¿Sí? Pero, pues para que ese elemento estructural trabaje, ¿sí? Voy a unir todas esas piececitas de 25, 5,5 por 13 para hacer 1 metro cuadrado. Me voy a llevar 50 y tantas piezas para hacer 1 metro cuadrado. ¿Sí? Tengo que meter un mortero para que pueda trabajar, pues para que se pueda ligar una contra la otra. ¿Sí? Para que se pueda asentar. ¿Sí? Ese mortero está producido o está elaborado con una mezcla de arena y mortero que ya me venden envasado en la casa de materiales. Este aglutinante que ya me venden en la casa de materiales se llama mortero y pesa 50 kilos. Lo que tengo que hacer es mezclar ese polvo que se llama mortero, mezclarlo con arena para formar una mezcla. Y esa mezcla es la que voy a usar para poder asentar las piezas, para poder asentar el tabique. Eso se llama mortero. Ese mortero tiene una especificación, ¿sí? Debe tener, o debe a esos 50 kilos de mortero, le tengo que colocar 6 botes de arena. Los botes son de tipo alcoholero, o son cubetas de pintura de 19 litros. Son 6 botes de arena, ¿sí? Con una capacidad de 19 litros, ¿sí? Un bulto de mortero
lo voy a mezclar, o más bien lo voy a revolver, el mortero y arena, y después le voy a regar agua para hacer mi mezcla, para obtener dicho mortero. ¿Sí? Con esa mezcla yo voy a ir asentando mis piezas para ir colocando este muro, ¿sí? De tal forma que ese muro lo tengo que colocar de esta manera. Arqui, Sí, perdón. ¿cuánto tiene que llevar de agua? De agua. O sea, va a depender del grado de humedad que tenga la arena, pero más o menos estamos hablando de unos 35 litros de agua, ¿sí? Para ese mortero, más o menos por bulto. O sea, 6 botes de arena, un bulto de mortero, y más o menos son 35 litros de agua en las mejores condiciones. ¿Qué significa esto? Que las condiciones solares, o sea, si el sol está muy fuerte, pues seguramente vamos a ocupar un poco más de agua, ¿sí? O bien en dónde estoy haciendo ese mortero, esa mezcla. Generalmente hacemos ese mortero sobre un firme en donde no se pierda mucho el agua, o bien en donde no se escape el agua, porque luego abrimos ese mortero, o sea, esa mezcla, le colocamos el agua y chin, el agua se rebasa y se nos escapa. Pues entonces ya con los 35 litros, pues para nada que podemos mezclar nuestro mortero, ¿sí? Pero más o menos son como 35 litros de agua, ¿sí? Entonces debemos tener una consistencia tal, pues que podamos, no sé si conozcan, yo creo que sí, la harina que se usa para hacer tamales. Yo creo que todos conocen la harina para hacer tamales. Sí, Arqui. ¿Alguna vez han visto cómo se hacen los tamales? Sí, Pues hasta más, los hemos hecho. ándale, pues más o menos el mortero que vamos a utilizar para colocar las piezas de tabique va a tener más o menos la misma consistencia. Ni está aguada, ni está dura. ¿Sí, sí está claro? O sea, es más o menos parecida a la harina o a la mezcla que usamos para hacer los tamales. Sí, más o menos esa va a ser la consistencia que vamos a requerir para poder asentar nuestras piezas. Estas piezas, si estamos hablando del tabique rojo, para poderla colocar o para poderla asentar, necesitamos humedecer la pieza. Recuerden, o si no lo saben, el tabique rojo está elaborado de forma artesanal, o está hecho a mano. Es una arcilla comúnmente llamada barro, ¿sí? Que se fabrica, o más bien el tabique se fabrica acá por Santa Catarina, acá por Puebla, allá por el Estado de México, por Atizapán de Zaragoza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Antes se obtenía este material, lo que es ahora el Parque Hundido. De ahí se sacó mucho material para hacer este tipo de tabique. Antes ahí había hornos, hace, no sé, 70 años, por decir algo. Todo lo que es la zona de Culhuacán, en toda esa parte de ahí, también se producía tabique rojo. Pero la urbanización nos alcanzó, ya no se siguió produciendo ahí, etcétera, etcétera. Entonces ahora están fuera de la ciudad. Y actualmente, ahorita, por ejemplo, en Cholula, Puebla, pues tenemos una gran cantidad de estos artesanos. Bien, jóvenes, el tiempo está por terminarse. Entonces, pues a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Y esto lo continuamos la próxima clase. Yo espero que para la próxima clase ya tengamos algo resuelto para formular la primera entrega de trabajo. ¿Sale? Sí, Arqui. Sí, Arqui. Entonces Ok, continuamos. de acuerdo. Vamos hasta donde se nos acabe el tiempo. Bien, entonces con ese material vamos a hacer nuestro muro. Yo repito que ese material es de forma artesanal, se hace a mano, ¿sí? Después se coloca, se deja secar al aire libre, después se coloca a un horno, se le aplica calor y después sale la pieza, ¿sí? Esa pieza con el calor va a adquirir su dureza. Entre más negro sea el color, o sea, entre más oscuro sea el color del material que vamos a obtener de los hornos, es mucho más resistente. Y entre más pálido sea el color de ese material, va a ser mucho más frágil, ¿sí? Y así nos los venden en las casas de materiales, ¿sí? Pero a veces, como no conocemos, nos venden material malo por material bueno. O más bien nos cobran material bueno y nos
y nos entregan material malo, ¿sí? Y nos damos cuenta porque ese material que no está bien cocido se rompe fácilmente. En teoría, nosotros tenemos que considerar un desperdicio de este material en las mejores condiciones de un 3% de desperdicio. ¿Sí? Si el material es bueno y la persona que está a cargo de la construcción sabe cómo trabajar el material, sabe cómo cuidar cada uno de estos aspectos, pues vamos a tener un gran ahorro en cuanto al desperdicio. ¿Sí? En teoría, se supone que no deberíamos tener mucho desperdicio, pero bueno, se considera un 3%. Bien, entonces con ese material vamos a hacer nuestros muros de carga. Entonces aquí tenemos el muro, ¿sí? Cómo está colocado, ¿sí? Y luego, una vez que tenemos parte de este muro, tenemos que estructurarlo. O sea, este muro por sí solo, o sea, esta pieza por sí sola no puede trabajar. Requiere de una estructura. Y la primera es el acomodo. La segunda es el mortero. Pero eso no es suficiente. Nosotros debemos de rigidizar ese muro en sentido vertical. Debemos de confinar ese muro en sentido horizontal, abajo y arriba. ¿Sí? O sea, tenemos que estructurar ese muro. Lo tenemos que reforzar. ¿Sí? Por lo tanto, ese muro va a quedar confinado en elementos estructurales por sus 4 lados, por decir algo. En la parte de abajo, si ese muro está en planta baja, va a estar confinado por una dala de desplante. ¿Sí? Recuerden que la dala de desplante es el elemento estructural que viene sobre la cimentación de piedra. Primer elemento. ¿Sí? Dala de desplante en la parte de abajo. ¿Sí? O bien una contratrave si la cimentación es concreto armado. O bien una losa de cimentación. ¿Sí? Una losa de cimentación. O bien una contratrave si está apoyado sobre columnas. Esto es cuando estamos hablando del desplante del muro. Esto es en planta baja. Entonces, ese muro necesariamente debe estar confinado en la parte de abajo por una dala de desplante, por una contratrave, por una losa de cimentación o por una contratrave o trave cuando estamos hablando de zapatas aisladas, en la parte de abajo. En la parte de arriba va a estar rematado por una cadena de cerramiento. ¿Sí? Aquí está indicado. En la parte de arriba una cadena de cerramiento. Y es cadena de cerramiento porque está cerrando en la parte superior al muro. Y esa cadena de cerramiento nos va a dar la altura final del muro. Si hablamos de una casa habitación, ese muro va a tener 2,10 de altura. Porque es la altura que por reglamento se maneja para puertas. Altura de una puerta mínimo son 2,10 para casa habitación. Altura para un entrepiso de casa habitación mínimo son 2,30. ¿Sí? Entonces, si manejamos 2,10 de muro y le manejamos 20 centímetros de cadena de cerramiento, tenemos los 2,30 de altura mínima que nos marca el reglamento. ¿Sí? Pues tenemos ese muro confinado en la parte de abajo y en la parte de arriba. ¿Sí? Mínimo debe tener esos 2,10 para que sea el acceso a una habitación, por decirlo, o a la casa habitación. O por reglamento, 2,10 de altura mínimo y 2,30 para entrepiso. ¿Sí? Por lo tanto, la cadena viene a la altura de 2,10. Pero si mi muro sobrepasa los 2,50, o sea, para esto yo puedo llegar hasta 2,50 de altura, sin ningún problema. ¿Sí? En lugar de colocar la cadena de cerramiento a 2,10, la puedo colocar a 2,50. Si es que así me lo pide la altura de mi edificio. ¿Sí? Pero recuerden que entre más alto sea el elemento, ¿sí? Nos vamos a ir con más altura y tenemos restricciones en cuanto a las alturas que debemos de manejar
en los parámetros de la banqueta o de las calles. Esas alturas van a estar en función a la zona en la que nos encontremos, al ancho de calle, etcétera, etcétera. O sea, todo está normatizado y todos aparecen en el reglamento de construcciones. Pero bien, entonces yo puedo irme hasta la altura de 250. Si yo sobrepaso la altura de 250, ese muro de carga empieza a tener problemas estructurales, ¿sí? Si yo tengo más de 250 de altura, ¿sí? Ese muro va a tender al flambeo. Esto es, se va a empezar a torcer, ¿sí? O se va a hacer así, ¿sí? Y por lo tanto, si este muro hace esta, o sea, toma esta posición, pues lo más seguro es que este muro se colapse, ¿sí? Por lo tanto, nos dice el reglamento que no estar confinado a la altura de 230, 210, 230, como máximo 250. Si sobrepasa esa altura, le tengo que meter una cadena intermedia. Si tengo 3 metros de altura, le puedo colocar la cadena a lo mejor a 1.30, ¿sí? O 1.50, y le coloco una cadena perimetral de forma intermedia. De esa forma hago que ese elemento trabaje, ¿sí? Entonces ya lo tenemos confinado en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y nos vamos en sentido vertical, ¿sí? En sentido vertical los vamos a confinar con los castillos. Ustedes por ahí manejaban K1, K2, K3, K4, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos castillos por reglamento no deben exceder los 3 metros de separación. O sea, un castillo debe estar como máximo a 3 metros la separación de uno a otro, ¿sí? Si yo tengo 350, tengo que meter un castillo intermedio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debo respetar, no rebasar los 3 metros de separación. Entonces, cuando yo estoy estructurando, pues checo dónde van las ventanas, dónde van los castillos, cómo los distribuyo, etcétera, etcétera. Entonces, el castillo va a estar a 3 metros, ¿sí? En muros corridos, y ese castillo me va a servir para rigidizar al muro en sentido vertical. Para que este muro no se voltee, ¿sí? Necesito rigidizarlo aquí y acá, en sentido vertical, para que permanezca estable, ¿sí? Pero además, este castillo me va a servir para ligar un muro, o sea, para confinar un muro, para ligar 2 muros, para ligar 3 muros o para ligar 4 muros. Para eso me va a servir este castillo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya tenemos estructurado este muro de tabique rojo. En la parte de abajo, con una dala de desplante, en la parte de arriba, con una cadena de cerramiento y en sentido vertical, con castillos, ¿sí? Y esto aplica para el tabique rojo, el tabicón ligero y el tabicón pesado. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Para que este castillo que voy a colar aquí, ¿sí?, se integre realmente a este material que es tabique, son 2 materiales totalmente distintos. Uno es concreto y otro es barro, ¿sí? Ya se va a acabar la sesión, ya va a acabar aquí. Ya se acaba la sesión, entonces en cuanto se acabe, nos comunicamos, o sea, nos conectamos la próxima